Guardia de Hierro, de Alejandro Tarruela. Palabras previas a los lectores. El presente trabajo se refiere al grupo peronista Guardia de Hierro, sus antecedentes histórico-políticos y sus variantes posteriores, que lo hicieron una organización completamente singular entre las surgidas en torno del movimiento creado por Juan Domingo Perón. Sobre Guardia de Hierro hay muchas versiones, variadas leyendas y relatos, producto de su carácter cerrado, por momentos en particular en los últimos años impenetrable. Dado que no hay fuentes ordenadas o documentos específicos que acerquen un itinerario posible, encaré para el presente trabajo la tarea de construirlo. El carácter reservado de la organización hace que muchas personas se pregunten aún hoy qué fue Guardia de Hierro, quiénes hicieron su historia y cuáles fueron los objetivos de sus fundadores. Elegí el tema del libro a partir de que consideré la necesidad de escribir la historia de algunas formaciones del peronismo y sus líderes, en donde Guardia de Hierro fue una organización muy particular por sus características, surgida como un pequeño grupo que alternó durante casi una década con los sectores rebeldes, se convirtió en una de las organizaciones más numerosas antes de entrar en una suerte de laberinto sinuoso y escarpado, donde se mixturaron elementos religiosos, ideas políticas, acuerdos con sectores de las Fuerzas Armadas y finalmente el compromiso parcial de sus militantes con el menemismo. Por una parte, el trabajo en los barrios, donde se mezclaba la militancia con los vecinos, y por otra, la tarea de los líderes de analizar la obra de Perón y textos tan disímiles como los de Lenin o Mircea Eliade. Los hizo un grupo atípico del peronismo de aquellos años, cuyo imaginario se componía de ideas sorprendentes por su osadía, aunque no tuvieran nada que ver con las corrientes políticas de la época. En ese sentido, Guardia de Hierro podía tomar desprevenido a un observador cuando realizaba un acto religioso, y más aún cuando alguno de sus militantes se internaban en la picaresca, acordándose a los márgenes de la sociedad. Asimismo, la exuberante personalidad de Alejandro Álvarez, su líder histórico, indiscutido por los adherentes, mientras se achicaba su organización, intelectual y delirante, fue un motivo de indudable interés para investigar. Raro espécimen político el suyo, que pudo ensayar una y otra vez versiones e interpretaciones sobre la personalidad de Perón para perderse, en los años recientes, en una urdimbre que se pretende político-religiosa, cercana a ciertos exponentes de la literatura argentina, que parecen carecer de límites cuando se internan en los campos del delirio. Por esas razones traté de indagar en la especificidad de un grupo que pasó de la política a la religión, que fue considerado como derechista por la izquierda e izquierdista por la derecha, que en algún momento se propuso disputar el campo de la militancia a los montoneros, y que pasó de una organicidad y una disciplina de carácter religioso y austero a entregar a muchos de sus integrantes a la actividad de los últimos gobiernos, sin desdeñar escándalos institucionales, tropelías corporativas y procesos judiciales. Y esas características de Guardia son definitivamente únicas en el peronismo. No hay ni un antes ni un después de Guardia de Hierro. Existe solo su performance, que hasta el momento era pura leyenda animada por voces perdidas, comentarios al paso y diferentes aportes parciales que no hacían sino confundir su papel en las últimas décadas. Mi tarea fue entonces dar un orden y un sentido a la actividad de la organización. La investigación finalmente fue escrita en el contexto histórico del peronismo a partir del golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955, dado que Alejandro Álvarez se inició en la política en el Comando Nacional Peronista. También observé la necesidad de revelar o reafirmar aspectos destacados del devenir histórico del movimiento justicialista. Así, mediante testimonios y documentación de diferente origen, me fue posible reconstruir uno de los momentos políticos tan polémicos como interesantes, dada la riqueza de la etapa que vivía la Argentina en aquellos años. En las entrevistas que realicé, incorporé algunos conceptos provenientes de otras disciplinas, tendientes a lograr una mirada más profunda sobre los temas que analizo en esta obra. Por esas razones es de esperar que los pacientes lectores tengan de este libro una opinión personal sobre la base de una gestión de información y escritura que en grado sumo
les sea útil y placentera. Alejandro Tarruela, Buenos Aires, abril de 2005. Primera parte. Capítulo 1. El golpe del 55 y el Comando Nacional Peronista. Del peronismo sin Perón a la tragedia. Un disco y la imitación de su voz. Los años duros. El pacto Perón-Frondizi. Aperturas y presión militar. El fin de la ilusión. La privatización del frigorífico nacional y la caída de Frondizi. 1. El comienzo del fin. En los inicios de 1955, gran parte de la sociedad argentina, y en particular la consolidada clase media, convivía con la inquietud propia de quien sabe que algo no anda bien. El gobierno de Juan Domingo Perón asistía a una etapa incierta de su gobierno, luego del fracaso de las concesiones petroleras a empresas extranjeras que había ensayado en 1954. Hasta mediados de ese año, la vida se desarrollaba en una normalidad aparente, y el temor permanecía agazapado. Hechos de violencia como los ataques a las iglesias, una vez que los curas hubieran pasado a la oposición política, a la quema del Jockey Club de Buenos Aires, se disipaban inmediatamente. La clase media parecía observar lo que sucedía y luego, con un preconcebido mecanismo de defensa, lo olvidaba. La vida cotidiana en Buenos Aires, con su parsimonia, permitía poner distancia ante el impacto de lo contingente. En las tardes, los varones llegaban hasta los kioscos y pedían un ejemplar de La Razón. Por lo general vestían trajes oscuros bien planchados, camisas blancas y corbatas lisas. Esos varones de costumbres conservadores tomaban el vespertino y volvían al café a leer las últimas noticias, presentadas en titulares tipo catástrofe. Entonces imaginaban tiempos difíciles y consumían rumores. Los presentimientos se volvieron realidad el 16 de junio de 1955, cuando los aviones de la Marina de Guerra atacaron a una población indefensa en Plaza de Mayo y sus alrededores. Nunca hubo cifras de muertos y muchos nombres fueron olvidados, aunque con el tiempo se habló de 300 víctimas, entre ellos los niños que salían a media tarde de la escuela y las personas que querían escapar corriendo hacia la boca del subte A. Era el comienzo del fin para el gobierno peronista, que estaba en el poder y que en 1952 había iniciado su segundo mandato. Desde la muerte de Evita, acaecida el 26 de julio de 1952 en las calles, en la comidilla de los bares, en las reuniones familiares, se decía que el general ya no era el mismo. Apasionados antiperonistas y peronistas desencantados repetían que los malos de la historia, Raúl Apold, secretario de Prensa y Difusión, Duarte, el hermano de Evita que tuvo un trágico final, Héctor Cámpora y el empresario Jorge Antonio se habían hecho del gobierno desplazando a Perón, quien no podía sobrellevar su dolor. 2. A Lonardi lo derrocó Aramburu. Entre el golpe de Estado que lideró el general nacionalista Eduardo Lonardi el 16 de septiembre de 1955 y su sustitución por la dupla liberal del general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas, transcurrieron unos 50 días. El 19 de septiembre, Perón embarcaba en la cañonera paraguaya en el puerto de Buenos Aires para luego volar rumbo al Paraguay, donde el dictador Alfredo Stroessner lo albergaría en Villarrica. Desde allí el general enunciaría la estrategia de la resistencia peronista, que en los primeros tiempos consistiría en hostigamientos al gobierno de facto con todas las armas posibles, movilizaciones y sorpresivos atentados de menor cuantía para hacerlo retroceder y entonces negociar. El 13 de noviembre de ese año, Lonardi, uno de los pocos hombres de armas con militancia católica del ejército argentino, quien había alentado la consigna "ni vencedores ni vencidos", en la ilusión de gobernar un peronismo sin Perón, se retiraba de la escena política con pena y sin gloria. El militar se había dado de bruces con la realidad, como sus tenientes Francisco Imaz y Juan Francisco Guevara, activos partícipes del golpe, que resurgirían una década después cuando quiso una vez más imponer su fe religiosa fundamentalista en el gobierno de Onganía. En tanto, con Aramburu y Rojas, como expresó en esos días un editorial de Américo Gioldi en el diario socialista La Vanguardia, estaba claro que se acabó la leche de la clemencia.
7 meses después, una imprecisa alianza de lonardistas y peronistas intentaría arrebatarle el poder a Aramburu Rojas. El 9 de junio de 1956, la revolución del general Juan José Valle fracasaría y su líder sería fusilado por una orden del vicepresidente provisional Isaac Rojas, que Aramburu refrendaría. La Argentina se sacudía por el enfrentamiento entre peronistas y antiperonistas. En las calles de las principales ciudades del país coexistían la rebelión, la revancha y el miedo. El gobierno militar se sumó de inmediato al Fondo Monetario Internacional, organismo surgido en la posguerra al que se había opuesto Perón. El poderoso sindicalismo tributario del gobierno depuesto operaba entre la oposición cerrada y la negociación en varios frentes. Los actos de la resistencia peronista eran la respuesta que desde el exilio y con adhesión en todo el país ordenaba el líder. La contracara de la rebelión popular eran los comandos civiles, acaso un anticipo de lo que serían en la década del 70 las 3A, que actuaron desde los preparativos del golpe. Los paramilitares ocupaban sindicatos y perseguían a peronistas por fuera de la ley. 3. La rebelión en las calles. César Marcos fue uno de los creadores del periódico nacionalista Crisol a fines de los años 30, que en 1945 se sumó al peronismo. Así recordó la quiebra anímica que produjo el golpe. En 1955 fue la caída, entonces el cielo entero se nos vino encima. El mundo que conocíamos, el mundo cotidiano, cambió por completo. La gente, los hechos, el trabajo, las calles, los diarios, el aire, el sol, la vida se dio vuelta. De repente entramos en un mundo de pesadilla, en el que el peronismo no existía. Todo fue anormal. Como fue anormal, absurda, alucinada, la odisea de la resistencia. Éramos pigmeos que debíamos luchar contra gigantes. Junto a Manuel Buceta, Raúl Lagomarsino, Alberto Campos, Saúl Hecker, Héctor Tristán, Amado Olmos y John William El Bebe Cook. Marcos, ex suboficial del ejército, fundó en esos años el Comando Nacional Peronista, CNP, en tanto que Héctor Spina conformaba el Comando Centro de la Juventud Peronista. Eran los días de la intervención al partido cuando Cook se reunía con sus hombres en la sede de la calle Ascuénaga para transmitir la línea que bajaba Perón, mientras que muchos creían en el retorno inminente. Los muchachos del CNP empezaron a reunirse en el boliche La Blanqueada de Pompeya, donde Tristán, metalúrgico que sería con los años antibandorista, organizaba encuentros de pizza con café. También se veían en Rodó y Tellier, en un boliche que ya no existe. El sur era la zona de resistencia. Eran severos en sus convicciones, por eso no titubieron en acusar como responsables del fusilamiento de Valle al almirante Isaac Rojas en complicidad con el capitán de la Marina Francisco Paco Manrique. Aramburu era amigo personal de Valle. El hecho resultó tan traumático que el propio Aramburu sufrió en secreto el sacrificio. Daniel James, historiador británico, sostiene que si el 45 fue una ruptura que creó una nueva identidad político-cultural, el 55 marcó un quiebre violento que daría lugar a nuevas expresiones políticas. James explicó la significación histórica del peronismo. Una vez que el peronismo tiene el poder del Estado, es muy difícil andar corriendo detrás. Es especialmente cuando, como dije, el peronismo ya no se incorpora solo como una masa de propuestas políticas concretas de gobiernos, sino también como una forma de identidad cultural. La resistencia se inició luego del golpe de Estado contra el gobierno democrático de Perón, como una rebelión de quienes eran parte de la identidad cuestionada. Anticipándose a esos hechos, el 11 de agosto de 1955 Perón nombró a John William Cook interventor en el Partido Justicialista, con la misión de depurarlo. Cook era de los que querían resistir el golpe y Perón reconocía su valor político. Por eso, luego de los ataques de la aviación naval del 16 de junio, le ofreció la Secretaría de Asuntos Técnicos. Cook no aceptó. No es el momento de la técnica, sino de la política, afirmó entonces. El golpe del 55, sorprendente por su rara contundencia ante un peronismo que no dio respuestas, tuvo dos tiempos, uno confuso, el otro irremediable. Al recatado ni vencedores ni vencidos del general Lonardi para rescatar al peronismo sin su líder, como sus generales le transmitieron a Perón en las horas finales del gobierno,
lo sucedería otro que ahogaría en sangre las tentativas de restauración. Con Lonardi en el poder, el 6 de octubre la Confederación General del Trabajo, CGT, y el gobierno habían acordado realizar elecciones gremiales en el término de 120 días, lo que se truncó al caer el 13 de noviembre de 1955 el gobierno de Lonardi. Aramburu y Rojas, con un golpe de palacio, terminaron con una gestión que consideraban ambigua. Ambos alcanzaban el poder aun cuando Aramburu había sido amigo del matrimonio Perón. Rojas era un ex leal a secas, que lucía ferozmente el uniforme que le rinde luto al almirante Nelson y había recibido apoyo armamentístico de Gran Bretaña. Él sería el enemigo histórico del general. Con su revolución montaban sin saberlo en las cabalgaduras de un monstruo y desconocían que lo escrito con sangre no se borra en el rastro de los tiempos. Así ahondaron la política contra los sindicatos, atacaron a los delegados gremiales que perdieron sus mandatos, mientras que los empleadores iniciaron un proceso de racionalización para frenar los salarios, congelando las convenciones colectivas de trabajo. Los empresarios querían avanzar sobre las conquistas de los trabajadores y destruir el cuerpo normativo elaborado en 10 años de gobierno. El poder peronista comenzaba a flaquear, pero la adhesión a los postulados del FMI y la represión del movimiento obrero. En ese rumbo fueron detenidos centenares de dirigentes gremiales y miles de activistas acabaron en la calle. Por decreto se inmovilizó a sindicalistas que hubieran tenido actividad con liderazgo entre 1952 y 1955 y se dispuso el fin de las comisiones internas. Los peronistas empezaban a llamar a la Libertadora la Libertadura, y luego de junio del 56, la Revolución Fusiladora. La rebelión ardía en las ciudades y los pueblos de la República. En la revista Dislocada, el programa humorístico de Delfort, cuando se aludía a hechos producidos por el régimen, un coro respondía cantando: «Deben ser los gorilas, deben ser». A fines del 55, instalado el nuevo gobierno, gran parte de los delegados gremiales eran nombrados por el Ministerio de Trabajo y la CGT era intervenida por el capitán Patrón Laplacette, quien dispuso echar de la textil La Bernalesa a 120 delegados, en su mayoría peronistas. Los socialistas, que como en el 30, entonces a través del recorte de los independientes que accedieron a diputaciones y concejalías, participaron del golpe, advirtieron con gesto inocente que el caso merecía la intervención de la ley. La izquierda de la época, incluidos los comunistas y salvo excepciones, miraban para otro lado. Algunos soñaban con la herencia de los despojos, se sentían la vanguardia, la alternativa al peronismo en cuyas filas esperaban crecer. Sin embargo, no era una operación sencilla arrancar los logros históricos e instalar un nuevo orden de un día para el otro. La resistencia en las calles y la acción de la Confederación General del Trabajo lograron que el gobierno dictara el decreto 2739 de febrero del 56, que autorizaba un aumento salarial de emergencia del 10% para frenar el descontento, pero al mismo tiempo permitía a las empresas acordar nuevas condiciones de producción por fuera de las normativas precedentes. La ley y la Constitución se veían cada vez más lejos. En ese punto sitúan algunos autores el inicio de la resistencia. En parte constituyó una respuesta defensiva a la franca represión y al hostigamiento de los trabajadores en el sitio de trabajo. Casi todo operario que pudiera ser conceptuado un perturbador era vulnerable y estaba expuesto a represalias al capricho del sector patronal. Particularmente vulnerables resultaron ser los delegados gremiales. La situación fue, por cierto, tan mala que el Partido Socialista se sintió obligado a enviar a Aramburu, en junio de 1956, un memorial donde deploraba la contraproducente política del gobierno. A su juicio, en el ámbito obrero se considera que está en marcha un desquite patronal contra ellos, que se ve alentado por la política del gobierno. El fusilamiento del general Valle, las acusaciones en los basurales de José León, las ejecuciones en los basurales de José León Suárez y la persecución a militantes devolvían la tragedia a la vida cotidiana, aunque uno de ellos tuviese dudas y el otro no le importara. Aramburu Rojas eran responsables de un plan sin retorno. Decenas de periodistas quedaron detenidos o procesados y sus periódicos cerrados. Una lista incompleta debe recordar estos nombres: Tres Banderas, Oscar Arias, procesado; Consigna, Osvaldo Méndez, procesado; Juan Puigbo
y Walter Besa en prisión, el federalista El 45, cuyo director era Arturo Jaureche, Lucha Obrera, órgano del Partido Socialista de la Revolución Nacional, grupo escindido en 1949 del Partido Socialista que encabeza Dickmann y adhiere desde entonces al peronismo. 4. Hostigar al enemigo. Los caños, explosivos de escasa potencia que estallaban en grandes cantidades en las ciudades más importantes del país, fueron un efecto de esa tensión. Perón exigía continuar hostigando al enemigo para hacerlo retroceder. Obtener los explosivos para los caños era una odisea, porque no había recursos económicos debido a las confiscaciones efectuadas por el golpe. La iniciativa, la iniciativa popular se movilizó. Había compañeros que viajaban en ómnibus a Tandil y por contactos conseguían traerse algún material explosivo. Era un peligro transportarlos en un micro, pero los traíamos. Después se preparaban los caños en la casa y los colocábamos por toda la ciudad. Enrique Oliva recordó que el fundador del movimiento popular neuquino, Felipe Zapag, un día llevó a un galpón de Neuquén a varios militantes. Los muchachos que conocían el paño le dijeron que allí había un olor a gelinita inaguantable. Días después lo llamó nuevamente, lo llevó al mismo lugar y les mostró varios cajones de manzanas. ¿Qué huelen ahora?, preguntó don Felipe. Los muchachos olieron y hallaron que había un aroma a manzanas, pero medio fuerte, y se lo dijeron. Mientras huela a manzana vamos bien, respondió don Felipe. Lo que pasa es que le puse la gelinita abajo, y así lo podemos mandar a Buenos Aires. Desde Bolivia, donde el peronismo contaba con el apoyo del movimiento nacionalista revolucionario, de Paz Estensoro, al que el general había enviado los viejos Mauseres del ejército para la Revolución de abril de 1952, llegaban explosivos a Tucumán, Santiago, Córdoba, Rosario y Buenos Aires. En 1957, el Comando 17 de Octubre, que orientaba en Tucumán Domingo Mena, se integró a la red del B.B. Cook y operó el traslado de explosivos desde Jujuy a Buenos Aires. Exiliados argentinos, residentes en Villazón, escondían los cargamentos debajo de los vagones del ferrocarril Belgrano, que llegaban a La Quiaca y Tucumán. Desde allí, con la complicidad de los ferroviarios, trasladaban los explosivos al ferrocarril Mitre, que los conducía luego a Buenos Aires, donde se los distribuía. Ese mismo año, César Marcos y Raúl Lagomarsino lanzaron la publicación política El Guerrillero, donde Alejandro Álvarez, que impulsó Guardia de Hierro años después, escribió sus primeras notas políticas. 5. Frondizi y el pacto con Perón. El camino hacia las elecciones del 23 de febrero de 1958 no detuvo la iniciativa de los diferentes frentes del peronismo, con sus características sectoriales. En noviembre de 1957, las 62 organizaciones, que nacieron como consecuencia del golpe, con la firma de Amado Olmos del gremio de la Sanidad, hacían público en La Falda, Córdoba, un programa opositor que llamaba a terminar con la oligarquía. Uno de los puntos centrales del manifiesto era el control de la producción por los trabajadores. Si bien Perón apoyaba esas iniciativas, su objetivo estaba puesto en lograr un acuerdo con Frondizi con vistas a las elecciones presidenciales. El general sabía que el hombre que había escindido el radicalismo para fundar la Unión Cívica Radical Intransigente necesitaba los votos peronistas para llegar a la Rosada. Entonces nombró a John William Cook como su primer delegado personal. Cook se unió de inmediato a Perón en Caracas y colaboró en la elaboración del pacto con Rogelio Frigerio y Ramón Prieto, que representaban a Frondizi. El CNP tenía algunas diferencias con Cook, que había apoyado el intento de Valle sin consultarlo con Perón. Si hubiera triunfado ese movimiento, el líder habría sido Valle. Perón, que dio algunas señales en el sentido de no aprobar la rebelión, no entraba en el juego. Pero el CNP iba más allá. No solo se diferenciaba de Cook respecto de Valle, sino que también aceptaba el pacto. Ellos eran los duros, no compartían, sino que tampoco aceptaban el pacto. Ellos eran los duros, no compartían las ideas de negociación y querían a Perón de regreso. El pensamiento que los movilizaba era una mixtura del pasado nacionalista y una repulsa visceral a los gorilas. Se ubicaban en la presunta pureza de un concepto de la moral trasladado a lo político y se mostraban en la acción pura.
Perón, en cambio, desde la conducción estratégica, usaba diferentes recursos y a través de movimientos tácticos se posicionaba para negociar en mejores condiciones en relación con el objetivo de recuperar el poder. Bajo su condición, en tanto, convivían las más variadas tendencias y el CNP era una de ellas. 6. Voto en blanco y contradicciones. Frigerio y Prieto, con la colaboración del periodista Ricardo Rojo, convinieron con Cook en trabajar en el acuerdo con Frondizi para apoyar a la Unión Cívica Radical Intransigente en las elecciones de 1958, a cambio de una restitución paulatina de los derechos conculcados por el golpe al peronismo. Pero el CNP se encerró en su discrepancia y reiteró su posición, votó en blanco. Ponían como antecedente que en las elecciones llamadas para reformar la Asamblea Constituyente en 1957, que derogaría la Constitución del 49, restituyendo la de 1853, más el artículo 14 bis, los votos en blanco de Perón alcanzaron un objetivo que parecía imposible. Los resultados fueron votos en blanco 2.115.861, USRP 2.106.524 y USRI 1.847.603. Apoyándose en las cifras, el CNP sostenía que el pueblo no quería negociar con nadie. Una vez que salió de Chile en 1957, Cook viajó a Caracas y se reunió con Perón, y enseguida llegó de España Enrique Oliva. Ambos convivieron varios meses con Perón, que vivía en la pobreza y solía entibiar la comida en un calentador a querosén tipo Primus. En Buenos Aires el acuerdo había tomado estado público, pero el CNP comunicó a los peronistas que el pacto Perón-Frondizi era falso. Decidieron entonces grabar un disco de Perón para llamar una vez más al voto en blanco. Como sabían que el general no estaría de acuerdo, Raúl Lago Marcino se contactó con Saúl el Cuervo Hecker, que estaba exiliado en La Paz, para que imitara la voz de Perón. Una vez realizada la grabación, los discos llegaron a Buenos Aires a través de la red ferroviaria que transportaba el material para Los Caños desde La Paz hasta Buenos Aires. El contacto con la red ferroviaria del norte era Raúl Lagomarsino. Es posible que Perón, que gobernaba los números sobre la base de un estudio de tendencias para la década que había hecho realizar previo a las elecciones del año 52, los haya dejado en libertad para evitar que Frondizi ganara con una amplitud que llevara a especular sobre su propia capacidad de generar adhesiones en los comicios. Ese estudio se encuentra en la documentación secreta de Perón, que se halla en el Congreso de la Nación. En la elección que consagró a Frondizi, los peronistas disidentes sumaron 800.000 votos en blanco. Perón, que no desdeñaba el apoyo de nadie, le envió una carta a César Marcos en la que sintetizaba su parecer. Aún mediando la elección de los resultados electorales y la posición del líder, el CNP no comulgó con Frondizi y se sumó a la oposición gremial junto a las 62 organizaciones. Pedro González, un joven que venía del nacionalismo, se integraba al CNP y entablaba una amistad con Álvarez que duraría años. Desde El Guerrillero, que sufrió también la clausura, el CNP se dedicó a atacar la política oficial. El gobierno optado, nota del autor, el término optado se refiere al apoyo de Perón a la UCRI debido a la proscripción del peronismo, de Frondizi está mostrando claramente todos los días su carácter continuista y antinacional, sostenían. Esta actitud a nosotros no nos sorprende. El guerrillero en su oportunidad sentó la premisa que los hechos han confirmado que Frondizi convalidaría el estatuto colonial de la entrega formulado por la Libertadora. Frondizi asumió la presidencia de la Nación el 1 de mayo de 1958 y decretó una amnistía, derogó el decreto 4161 que impedía el uso de símbolos peronistas, sancionó la ley de asociaciones profesionales, dispuso un aumento salarial y levantó las intervenciones a los sindicatos de acuerdo con el pacto. Se iniciaron entonces los viajes de sindicalistas de la CGT a Estados Unidos para participar en programas de capacitación y se lanzaron planes de viviendas para gremios colaboracionistas. Frondizi había alcanzado el gobierno cuando la deuda externa superaba los 1.000 millones y el Banco Central no contaba con reservas. Frente a este panorama de tan tétricas perspectivas, no podemos hacernos muchas ilusiones sobre el futuro inmediato.
desde que a ustedes les tocara cargar con la más antipática tarea, restringir, había declarado Frondizi al pueblo anticipando la necesidad de ajustar los cinturones. 5 meses después, en octubre, luego de la firma de los contratos petroleros con empresas norteamericanas, se lanzaba la huelga petrolera en Mendoza. El 13 de diciembre del 58, el peronismo del Sindicato Único Petroleros del Estado, SUPE, se opuso a la medida en virtud de que los radicales y comunistas del gremio la apoyaban. Montado en la línea de los acuerdos, el gremialismo oficial de la CGT no quería romper lanzas con el gobierno. Sin embargo, el repudio a los contratos petroleros estaba en el centro de la escena, en el centro de los reclamos. Algunos sectores gremiales en los que se alistaba la izquierda, en particular los comunistas, también reivindicaban la negociación corporativa por fuera de la movilización. Frondizi, que sabía que la reacción era parcial, declaró ilegal la huelga el 4 de noviembre y el 9 denunció que detrás del paro estaban los comunistas y los que querían la vuelta de Perón. El argumento tan temido volvía a estar presente mientras negociaba febrilmente con los militares y la reacción oligárquica, a los que prometía mano dura y prebendas para restablecer el liberalismo. Poco después firmaba el estado de sitio y entraba, con sus contradicciones, en un callejón sin salida. Era imposible cumplir con sus acuerdos de Caracas sin escandalizar a las Fuerzas Armadas y a su vez no podía dedicarse a reprimir sin estremecer al peronismo. El 14 de noviembre, las 62 organizaciones lograron de Frondizi la aplicación inmediata de la Ley de Asociaciones Profesionales. Por su, por su parte, Augusto Bandor, convertido en el líder de la Unión Obrera Metalúrgica y del Movimiento Obrero, comprometía ante el gobierno el apoyo de Perón a los acuerdos. Frondizi, por su lado, se entrampaba en creer que su hábil manejo político personal le permitiría sortear los conflictos. Esa falsa convicción lo llevaría a chocar una y otra vez con el peronismo. 7. El muro del frigorífico Lisandro de la Torre. Al avecinarse el fin de la década del 50, la sociedad argentina había dejado la candidez que el peronismo arrastró de los años 30 y 40 y se volvió paulatinamente desconfiada, porque en lo profundo descreía de las transformaciones. El desarrollismo de Frondizi había comenzado a destruir el sistema de transporte guiado, como se denominaba a los tranvías, un símbolo de tiempos felices. Trolebuses y transporte público municipal, a su vez, eran sustituidos por empresas que incorporaban modernos colectivos fabricados en el país. En la calle, el lujoso Kaiser Carabela y los veloces Rambler de Industrias Kaiser Argentina y el Siam Di Tela significaban renovación y pérdida. Sin embargo, el conflicto estaba en el frigorífico nacional Lisandro de la Torre del barrio de Mataderos. Su muro de casi 700 metros en la calle Tellier era de cierta manera el símbolo de un límite que el gobierno estaba dispuesto a destruir sin medir las consecuencias. El poder no imaginaba que podía quedar entrampado en esa mole de cemento y ladrillos. Frondizi desoía consejos y se sentía un estadista. La Argentina de 1959 era una caldera que iba quemando la paciencia de mucha gente. Los duros avanzaron en su enfrentamiento con el gobierno, que iba a lanzar su política de privatizaciones y despidos en masa. En los primeros días de enero se presentó al Congreso el proyecto de privatizar el frigorífico nacional Lisandro de la Torre. La respuesta frente a la decisión de licitar internacionalmente su venta acabó con la precaria paz. El 14 de enero se inició la toma del frigorífico. Del 17 al 20 se desarrolló en todo el país una huelga revolucionaria. En los mentideros económicos de la época se decía que el FMI veía con interés la desnacionalización. Según el Ministerio de Trabajo, en ese año se perdieron, solo en la capital federal, 10.078.138 horas de trabajo por la huelga, y la International Labour Organization estableció que era la mayor cifra mundial de horas caídas por huelga. Sin embargo, el balance final de esa jornada sería negativo para la resistencia peronista y el gobierno. La imposibilidad de alcanzar puntos en común para avanzar con logros parciales alentaba la prédica golpista de los militares. En parte, el error consistía en jugar en los extremos del mapa político. Frondizi asistía por esos días a una sucesión de planteos de las Fuerzas Armadas, motivados por la crisis interna y la presión del peronismo.
Estaba convencido de que podía tranquilizar a unos y a otros, peronistas, antiperonistas, militares y radicales, y superar los cercos que tendían el viejo líder, el sindicalismo y la resistencia. La rebelión no cesaba. Pararon entonces los trabajadores del correo, los petroleros de YPF, los ferroviarios, los metalúrgicos y los bancarios se lanzaban a una huelga que duró 69 días. Desde el exilio, Perón enviaba sus órdenes a través del CNP, que sumaba como aliados al general Miguel Ángel Iñiguez, con la Central de Operaciones de la Resistencia Peronista, CORP, y su brazo ejecutivo, la Agrupación Peronista de la Resistencia Insurreccional, APRI, integrada por militares retirados y el sindicalista Armando Cabo. También reportaba al CNP en ese tejido el Consejo Coordinador y Supervisor del Peronismo, sobre la base de un sistema de enlaces con el territorio nacional dividido en tres zonas, norte, centro y sur. El peronismo inició una ofensiva sobre el gobierno con actos de sabotaje. En la Rosada, Frondizi flaqueaba sin encontrar salidas y los militares que se pronunciaban públicamente alistaban las tropas. La movilización nacional por el Lisandro de la Torre terminó con represión y la agrupación militar de Doc Sur, Ensenada y Berisso. Las 62 organizaciones se distanciaron de los líderes del conflicto porque Bandor usaba la nacionalización y la duración de la huelga para producir una desmotivación de los trabajadores. Se movía como sindicalismo oficial y negociaba con bases que habían perdido su energía y trabajadores que dejaban de creer en la eficacia de muchos dirigentes, incluso los combativos. En Avellaneda y Rosario hubo fuerte acatamiento y la huelga duró varios días. La sociedad en general y la clase media en particular comenzaba a descreer de las propuestas de Frondizi. En mayo, Rogelio Frigerio tuvo que renunciar a su cargo de asesor del presidente y un mes después, por presiones militares, Álvaro Alzogaray asumía en economía y sumaba trabajo a su cartera. 3 meses más tarde, el antiperonista Carlos Toranzo Montero, era designado comandante en jefe del ejército. En tanto, una asamblea de 20.000 trabajadores lanzaba una huelga textil por mejoras salariales que duró desde el 23 de septiembre hasta el 9 de noviembre. Las 62 organizaciones cerraron ese año con una conducción donde entraron delegados del interior y de gremios en lucha, debido a que muchos de sus líderes fueron a parar a la cárcel. El 16 de febrero de 1960, en Córdoba, ardieron 3 millones de litros de nafta y 400.000 litros de gasoil de la Shell Mex, hecho que se atribuyó a la Alianza Libertadora Nacionalista de Kelly y militares retirados. El 12 de marzo, el fuego destruyó la planta de almacenamiento de gas del Estado en Mar del Plata y las pérdidas se estimaron en 10 millones de pesos. En noviembre, la Unión de Guerrilleros Andinos, UGA, liderada por el controvertido capitán Ciro Ahumada, robó en Mendoza 40 kilos de gelinita y fue detenido Carlos Alberto Burgos. Por último, la revolución del CORP del general Iñiguez, producida el 30 de noviembre, logró escasos resultados propagandísticos con los levantamientos en Rosario y Tartagal. En Rosario murió en combate el coronel Julio Argentino Barredo, que algunos ligaban al CNP, que fue perdiendo fuerza y combatividad. En febrero de 1960 visitó el país el presidente de los Estados Unidos, Dwight David Eisenhower, a quien criticó Cook en una carta abierta, y el 14 de marzo Frondizi lanzaba el Plan Conintes, conmoción interna del Estado, que suprimía las garantías de la Constitución y procedía a la detención de dirigentes políticos y gremiales para frenar la rebelión social. El sabotaje a la planta de gas del Estado en Mar del Plata decidió la avanzada de las posiciones militares sobre Arturo Frondizi, que respondió con el Conintes. Bajo esa normativa, las policías provinciales quedaban subordinadas a los mandos de las zonas militares. El gobierno de Frondizi empezaba a resolver las cuestiones internas, según lo exigían los militares ideológicamente detenidos en la Libertadura. 8. Toranzo Montero y la tentación golpista. Cabía sospecharlos desde el principio y el Poder Ejecutivo lo dice ahora sin embajes en el comunicado de antenoche, en palabras que pone en labios del presidente de la República. El propósito fundamental es alterar la paz social y crear un estado de confusión colectiva, agrega. Detrás de estos hechos se encuentra la finalidad
declarada de volver a instaurar en el país la dictadura depuesta, puntualizaba el editorial de La Nación del 15 de marzo al anunciar la avanzada sobre las leyes. El ejército se hizo cargo de las investigaciones y su comandante, Carlos Toranzo Montero, sobreactuó la situación para presionar al poder político. Se informaba entonces sobre las acciones emprendidas para salvaguardar la nación contra el terrorismo, desatado por la más vasta organización delictiva registrada en los anales de la República, con finalidad insurreccional, organización cuyo objetivo es la conquista del poder del Estado para restablecer el régimen totalitario llamado peronismo, derrocado en su hora por la Revolución Libertadora. El ejército afirmaba en un informe que los objetivos y alcances de un vasto plan subversivo, al que respondían los actos de terrorismo que en número superior a los 15.000 se perpetraron el 9 de junio de 1956. De hecho, la debilidad de Frondizi permitía que Toranzo Montero actuara en una suerte de cogobierno que los medios denominaron paralelismo. La Nación lo llamaba el presidente Conintes. La sucesión de huelgas y acciones de la resistencia corroían la adhesión activa a los rebeldes. Por eso, en el plenario de las 62 organizaciones de mayo de ese año, el dirigente de la carne, Eleuterio Cardoso, expresó que había que abrir el diálogo con el gobierno y las Fuerzas Armadas. Al año siguiente, el Conintes desgastaba el gobierno que comenzaba a recibir reclamos internacionales por las violaciones al Estado de Derecho por parte de los tribunales militares. A la sombra del Conintes, cientos de ciudadanos fueron condenados por los tribunales militares. Muchos más fueron perturbados por allanamientos y detenciones transitorias que duraron y duran meses enteros. Torturas, vejámenes, agresiones físicas y morales fueron cometidas por los responsables de ese plan que puso al país a disposición de los tribunales militares. Exponía un editorial de la época resumiendo las características de años futuros, cuando las Fuerzas Armadas se consolidarían como golpistas. El movimiento obrero sufría por el vértigo de los acontecimientos, como lo reseñó el dirigente del sindicalismo de farmacia Jorge Di Pasquale, un creciente agotamiento en sus filas. Había muchos compañeros que no querían seguir el camino de la confrontación y los íbamos perdiendo poco a poco. La mayoría comenzaba a alejarse de posiciones combativas y a dedicarse exclusivamente a sus propias cosas. La agitación permanente y la aceleración del compromiso militante sin objetivos ni logros provocaban la necesidad de un repliegue personal hacia lo cotidiano. De ese modo, el peronismo duro sufría un problema típico de la izquierda, cuando agota a su militancia en una práctica de movimiento y agitación mediática, sin mirada estratégica. En cambio, para los dirigentes corporativos, todo espacio vacío se convertía en campo de negociación. Así, el Lobo Bandor y las 62 comenzaron a sentarse a la mesa de los repartos cerrados para acordar, a cambio de prebendas, el sostén de los gobiernos. Se trataba de un efecto perverso, ya que los conflictos de interés con el gobierno, empresarios y otras fuerzas políticas eran inevitables. En determinado grado de desarrollo de una estructura política o gremial era inevitable la negociación. La herramienta gremial había sido creada con ese fin en 1945. El error de los sectores más gregarios consistía en desechar el procedimiento desde lo moral, descartándolo en lo político. A Perón, sin embargo, no le pasaba lo mismo y parecía pregonar en la distancia que el movimiento se demuestra actuando. En su pensamiento, la realidad debía interpretarse como causa y efecto, y su transformación se hacía en la edificación de hechos, no en la condena cerrada de los moralistas. Perón pensaba en la acción política como el producto de movimientos en un escenario en el que había que tener presencia activa, presente y visible. 9. Los fantasmas y el golpe. Con la ocupación del Lisandro de la Torre, Frondizi inició el tiempo final de su gestión. La sucesión de conflictos y movilizaciones desgastó a la sociedad y a los sectores combativos y llevó inquietud a los cuarteles. La aparición de Canal 13 en el espectro mediático y la cobertura de Radio Rivadavia, que durante la toma del frigorífico comenzó a realizar emisiones directas desde el lugar de los acontecimientos, sumaron tensión en los hogares. El periodista Santiago Zenén González,
uno de los primeros entrevistados in situ en Mataderos, suele recordar la sensación del cambio como una sacudida para los porteños. Los nuevos consumos de la clase media, el cine de características masivas, el nacional con Leopoldo Torre Nilsson, y los nuevos directores y la literatura con la aparición de Julio Cortázar daban aliento a las expectativas de una renovación. El CNP, afectado por el desgaste, llevó a su militancia a imaginar la toma del poder en consonancia con algunos de los postulados de Cook y creó el Plan Chipre, una adaptación del que realizó el general griego Georgios Grivas para recuperar la isla que disputaban Grecia y Turquía. El CNP pretendía instalar la guerrilla en Tucumán, generando al mismo tiempo conflictos sociales en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. La estrategia se completaba dejando zonas libres, una isla para desarrollar una actividad determinada. La táctica era atraer la atención sobre un ámbito y en silencio operar en el otro por sorpresa. En el plan Chipre, Jujuy era la isla imaginaria a la que sin estridencias debía llegar Perón en su retorno al país, luego de pasar por Villazón, en la frontera argentino-boliviana. Los muchachos planeaban tomar un regimiento de infantería en San Salvador de Jujuy, mientras que la represión se concentraba en Tucumán, Buenos Aires, Córdoba y Rosario. César Marcos, en tanto, mantenía la postura de no negociar. Quien tiene que arreglar es Perón, porque acá manda Perón, resumía mientras terminaba una huelga y se largaba otra. Él conducía desde Buenos Aires y Hecker trabajaba en Jujuy y Bolivia. Una vez que se hubo concebido el plan, se envió a Perón una copia, pero el general pensaba su regreso en otra dimensión del tiempo y no respondió jamás. Lo suyo era palabra, pero también silencio. Entonces la ilusión creció por sobre el marco impiadoso de la realidad, y el plan sin anuncios, como la propia declinación del CNP en la política argentina, fue diluyéndose en el olvido. Terminadas en derrotas y fatiga, la toma del gobierno, del frigorífico y la huelga general, el movimiento se debilitó. A raíz de los despidos de los 9.000 trabajadores, solo volvieron a trabajar 4.500. Hacia 1961, cuando la actividad gremial había decrecido, Alejandro Álvarez, convertido en un joven dirigente con inteligencia y capacidad de liderazgo, amparado en su cercanía con César Marcos y Cook, comenzó a reunirse con su amigo del Nacional Avellaneda, Enrique Eisenstein, con Antonio Ambrosoni, un italiano que había sido Balila de Mussolini, Pedro González y con el ruso Mario Gurioli, delegado del Carlos Pellegrini y representante ante la FEMES, Federación Metropolitana de Estudiantes Secundarios. Álvarez, que aún estaba en el CNP y había fungido como guardaespaldas de César Marcos durante el conflicto del Frigorífico Nacional, estaba convencido de que había dos razones para dar una respuesta política desde la juventud. Por una parte estaban las órdenes de Perón, que exigía organizar el movimiento en sus diferentes frentes. La otra era una sensación extraña relativa al final de una etapa que acabaría con algunos de los grupos surgidos en el 55. Entonces era necesario crear nuevas herramientas de lucha. La improvisación y la réplica política inmediata de los peronistas se terminaban. Entonces debían analizar lo que sucedía para pensar nuevas formas de lucha en las que se fogonearan las generaciones jóvenes. En esas circunstancias nació Guardia de Hierro, estructura juvenil del peronismo duro de los 60. Las sordas luchas por el poder eran un telón de fondo a veces insondable para los flamantes guardianes, entre planteos de los militares y la necesidad de huir hacia adelante. Frondizi decidió llamar a elecciones a gobernador el 18 de marzo de 1962. Los mandos militares tenían poder y no querían desvíos del horizonte trazado en 1955. En Capital, Bandor había logrado reorganizar la CGT y ordenar la tropa y el Partido Justicialista. Tercera del Franco y Paulino Niembro, hombres de su confianza, buscaban un nuevo arreglo con el gobierno mientras hablaban con los militares. El CNP, en su ortodoxia, estableció que la táctica consistía en arrastrar la campaña electoral desde la provincia a la capital para alcanzar un triunfo arrollador. En esos días, Andrés Framini y Juan Carlos Dabaña, planificador de la campaña, viajaron a Madrid. En Buenos Aires, Manolo Buceta armaba la propaganda. Alejandro Álvarez recordó ese momento cuando comenzaba a ser un dirigente con capacidad de convocatoria entre los jóvenes peronistas.
El gallego Buceta estaba a cargo de la campaña con su agencia Boomerang Advertising, mientras que los muchachos iban a Madrid. Framini me contaba que el general le dijo que la fórmula era Framini-Perón, porque quería obligar al régimen a censurarla. Framini le pataleó: ¿cómo voy a encabezar la lista y usted va a ir segundo? Los sindicatos miraban para otro lado. Finalmente lograron imponer la fórmula Framini-Anglada. A mí me tocó trabajar en la organización y salir a repartir afiches, y se acabó la joda: 50 millones de afiches. Estábamos presentes en todas partes. Cuando Perón le hizo la cruz al gobierno, su juicio sobre la economía de Frondizi fue semejante a algunos que se expusieron en el fin del menemismo. En esa pulseada por la candidatura de Framini, las diferencias entre Marcos y Tristán y el CNP con Buceta comenzaron a hacerse públicas. Tristán acusaba a Buceta de acercarse al gobierno, a Bandor y a la CGT, embarcado en sus prósperos negocios publicitarios. Las discusiones hicieron que poco antes de las elecciones del 18 de marzo del 62 se quebrara el comando. En esa época distribuíamos en el Carlos Pellegrini un discurso de Andrés Framini: no hay salida dentro del sistema capitalista. Así ganamos. Los enemigos eran los humanistas, católicos fanáticos que se hicieron montoneros con Firmenich. La pelea en el CNP fue porque el gallego quería hacer quilombo para la campaña y Manolo Buceta se puso nervioso. No, bombas no. Muchachos, se asustó. Él había entrado al arreglo con Frigerio junto a Armando Oriente Cavalieri, de Comercio. La ruptura fue pocos días antes del triunfo de Framini. Nos reunimos en el bar La Paz de la calle Corrientes. Yo estaba con Tristán y el gallego Álvarez, y viene Manolo Buceta y nos dice: mañana los quiero ver. Tristán, que no quería más discusiones, sacó una foto suya del saco y le dice: mírela, téngala, si me quiere ver, me mira, porque esta va a ser la última vez que me reúna con usted. Algo desopilante en el estilo de Tristán. El 18 de marzo del 62, la fórmula Framini-Anglada, con la sigla de la Unión Popular, triunfó en la provincia de Buenos Aires, lo que precipitó el derrumbe del gobierno. Frondizi anuló las elecciones e intervino esa provincia, pero ya era tarde. La desbocada interna militar devoró sus planes y lo echó del gobierno 10 días después, el 28 de marzo. Durante el interreño de Guido, en septiembre del 62, se produjo un enfrentamiento entre los azules y colorados del ejército, nacionalistas y liberales, que entronizó la figura del general Juan Carlos Onganía como aspirante al poder de facto. Ilía asumió el 12 de octubre de 63 y la Alianza de los Azules, armada previamente, lo derrocó en el golpe de Estado del 28 de junio de 1966. Las noticias cobraban una vez más nuevo impulso en la vida de los argentinos. Había dos nuevos canales de televisión: el 9 de la cadena NBC norteamericana y el 11 ligado a la Iglesia. Y todas las semanas la clase media relacionada con las experiencias intelectuales leía, nerviosa y extasiada, Primera Plana. De lunes a viernes a las 23 por Canal 11, el reportereso que conducía el legendario Armando Repeto inauguraba la era de los noticieros con cobertura in situ, con sus cámaras Bolex de 16 milímetros. Los reporteros recorrían los conflictos y volvían a los estudios para que los productores enviaran de inmediato la información al aire, como ocurrió por primera vez al producirse el enfrentamiento entre azules y colorados. La noticia comenzaba a ser elaborada con modernas tecnologías. En Madrid, el general tejía una y otra vez, paciente y rencoroso, el complejo tramado de su movimiento. En el permanente entrevero de las luchas políticas, él también había perdido espacios y necesitaba reponerse apelando a la renovación de sus estrategias.